¿Cuántos han oído hablar de la crisis que tiene el Medio Oriente? Hablando de Israel específicamente, con los hutíes, con los gazatíes, con los sirios, con los, Irán e Irak también que está por ahí, los turcos. ¿Han oído ustedes hablar del conflicto que está pasando ahorita Israel? Israel está peleando en 7 frentes, está dando duro ahorita. El presidente Biden había retenido unas armas para Israel, vino Trump y les dijo llévense las que necesiten y paguen nada más, listo. Entonces ahorita ya soltaron las armas para Israel y ellos están allá dando, hermanos, tremendo. No sé si alguien ha visto la liberación de los rehenes que tienen los de Gaza, los de Israel, gente que ha salido, hermanos, cadavérica, más de un año de estar retenidos. También ahorita liberaron algunos cuerpos de gente que estaba muerta. Por esos muertos, por cada cuerpo muerto, Israel da 100 terroristas. Por un muerto, Israel les da 100 terroristas, los libera, los saca presos y se los da libres. Entonces hay una crisis terrible en Medio Oriente, hay una guerra fea. También está Ucrania con Rusia, hermanos, en una tremenda guerra. Ahorita ustedes, no sé si se dieron cuenta, vino el presidente de Ucrania y hablar con el presidente Trump. Tuvieron una discusión fuerte en la sala oval y fue tremendo, tremendo, porque se puede agravar más el conflicto. Si ustedes miran, amados hermanos, hay guerras por todos lados. África, hay una rebelión ahorita en uno de los países africanos y es fuerte la rebelión que hay. O sea, hay guerras por todos lados. Quizás nosotros aquí no vemos nada, pero en otros lados, hermanos, está la situación terrible. Hay gente que se está muriendo de hambre. No nos vamos a ir muy largo. En nuestros países hay unas situaciones de crisis terrible. No digamos Europa, Asia, África, hermanos, la situación está terriblemente fea. Quizás nosotros no estamos viviendo esas cosas y podemos y tenemos chance de darle gracias al Señor. El domingo pasado compartía con ustedes de una mujer de Siria, donde el evangelio es prohibido, no se puede hablar de Jesucristo, es prohibido y es pena de muerte. Hablar de Jesús es pena de muerte. Hablar del evangelio es pena de muerte o cárcel. No se puede. Musulmanes y punto. Pero hay una iglesia y es la iglesia que está creciendo aceleradamente y es esa iglesia, la iglesia de Siria. En el Líbano, según las estadísticas, amados hermanos, es la iglesia que más crece. Nada más que están en lo oculto. Cuando alguien acepta a Jesucristo, nadie se da cuenta. Y no sé cómo hacen, pero logran que la gente llegue y no pueden decirlo abiertamente. No hay iglesias como esta, sino que están escondidos. Y si se convierte alguien, su familia lo puede denunciar incluso al gobierno, al Estado, y lo meten preso o es pena de muerte. En este momento, en Siria, estaba escuchando un testimonio, se lo contaba a usted la vez pasada, de una mujer que Jesús se le reveló, ella se convirtió a Cristo y ahora es una tremenda predicadora, hermanos, está en España viviendo ahorita. Su esposo es argentino, fue traficante de Biblias en Siria, traficante de Biblias. O sea, hay una situación, hermanos, que de repente nosotros no la miramos porque estamos bien. Aquí estamos bien. Aquí comemos los 3 tiempos. Aquí andamos en auto. Aquí de repente, aunque sea ajustando, pero pagamos los biles, ¿verdad? Pagamos todo y ahí vamos caminando. Tenemos libertad, cierta libertad, pero la tenemos. Usted puede agarrar cuando usted quiera. Ahorita, lógicamente, en medio de una crisis también migratoria, pero Dios está ahí. Y por eso, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes esta mañana, de parte de Dios, el consuelo en medio de la crisis. ¿Por qué eso, pastor? El martes que venimos a orar con mi esposa, hermana Leticia, hermano Duke, estaba aquí orando, postrado, me vine a arrodillar aquí, orando, dándole gracias a Dios, pero con una carga fuerte en mi corazón, una carga terrible en mi corazón.
De repente me vine, amados hermanos, y me paré aquí, en este lugar específicamente, me paré aquí. Y le dije, Señor, ayúdame, yo necesito. Te necesito porque hay cosas que estoy viendo que no están bien y estoy desesperado. Estoy hablando con Dios, aquí normal, como amigos, entre amigos. Y el Señor me hace que yo vea eso. Yo no sé hablar inglés. Entonces, digo yo, Dios eterno. Pero más o menos lo quise traducir en el poquísimo inglés. Pero me quedé, yo solo leía la parte de abajo y digo, esta sí entiendo. Yo soy Dios. Y entendía la otra palabra, conozco. Ok. No, me fui al teléfono a averiguar. Y cuando lo miré, hermanos, comenzó Dios a ministrarme, porque la palabra era para mí. Yo le he estado pidiendo a Dios una palabra. Yo le dije, Señor, dame una palabra y con esa palabra yo me voy a mover. Si tú no me das una palabra, soy capaz hasta de irme. Sí, pero Dios me dio la palabra. Y esa fue la palabra que Dios me dio. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Wow. Oiga, lo voy a personalizar. Estad quieto y conoce que yo soy Dios. Lloré, me quebranté en mi corazón y le dije, Señor, gracias. Por 30 años te he servido y siempre he visto tu mano de poder. Y hoy que estaba angustiado y desesperado, puedo ver tu mano nuevamente. ¿Qué significa estar quietos, amados? Salmo 46:10 es ese salmo, la primera parte del versículo. Es un versículo clave para consolarnos a nosotros mismos y a los demás. También alienta a los creyentes a reflexionar sobre quién es Dios. Entonces hay dos puntos aquí. Primero, hermanos, debemos de estar quietos. Segundo, conocer quién es Dios. Y entonces, amados hermanos, puedo darme cuenta que cuando la Biblia me dice estar quietos y conocer que yo soy Dios, hay una promesa impresionante, inquebrantable, hermosa e inspiradora. Muchas personas tienden a pensar que este versículo significa descansar o relajarse, y no está del todo mal. Sin embargo, estar quietos y conocer que yo soy Dios fue escrito en tiempo de guerra, en tiempo de angustia. Ese salmo fue escrito en tiempo de guerra. El rey David el salmista estaba en guerra. Miren qué interesante, estaba en guerra. Entonces Dios le habla. Entonces le dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. En un tiempo difícil, complicado. Además de lo mencionado anteriormente, este versículo nos insta a tomar un tiempo para meditar en la palabra, para guardar silencio con los oídos atentos delante de Dios, lo cual también se menciona en otras escrituras. Y quiero comentarle esto. Amado hermano, me voy a aprovechar. Cuando usted tenga algún conflicto en su casa, en su pareja, en su trabajo, hágase el favor de guardar silencio, de buscar un lugar, de sentarse y meditar por un momento. No resuelva las cosas gritando o desesperándose. Por ejemplo, en los conflictos matrimoniales. Muchas veces, cuando la esposa habla, entonces el esposo levanta la voz y comienza la trifulca, comienza el problema. O el hijo grita y la mamá grita más fuerte, y el papá, para demostrar que él es el que manda, grita aún más fuerte todavía. Cuando la palabra de Dios nos inspira y nos dice, cálmese, relájese, take it easy, ¿está bien? ¿En inglés? ¿No? Yeah. ¿Más o menos? ¿Lo dije bien? Tranquilícese, no pasa nada, cálmese, respire profundo, hágase
un rinconcito y medite que por su grito o por su desesperación o su angustia puede cometer un grave error y dañar a muchos. Consideremos que estar quietos es un mandato. Mire, amado, cómo Dios quiere lo mejor para nosotros. Estar quietos es un mandato. Así lo dice bien claro, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Está escrito en el contexto de un tiempo de angustia y de guerra. Por lo tanto, debemos considerar este versículo con ese contexto en mente. Y yo te hago la pregunta, ¿estás en guerra constante? Puedes estar en guerra constante, quizás con tus sentimientos, quizás con tus emociones, quizás con tu estabilidad económica, quizás con tu estabilidad migratoria o cualquier problema. ¿Estás en guerra? Claro, para alguien guerra es como la que mencioné al principio, con misiles, con cañones, con tanques, con metralladoras, con pistolas, etcétera, etcétera. Pero otros aquí podemos estar en guerra emocionalmente. Y yo tenía una guerra emocional esta semana, angustiado. Lo personalizo porque fue conmigo. Y le dije, Señor, ¿me das permiso de hablarlo con tu pueblo? Me dijo, claro, es para el pueblo la palabra. Y este salmo, fíjese que este salmo no es para la gente de afuera, es para la gente de la iglesia. Este salmo fue escrito específicamente para gente cristiana. Pastor, ¿y es que los cristianos estamos en problemas? Claro que sí, claro que estamos en guerra, claro que estamos en problemas. Entonces la Biblia nos dice que estemos tranquilos. En lugar de interpretar estar quietos y conocer que yo soy Dios como una suave sugerencia, también podemos ver el significado que este salmo se presta para más. O sea, en otras palabras, el salmo puede decir, dejen de esforzarse o dejen de luchar, dejen de pelear. Y más específicamente en este contexto, dejen de estar en berrinche, dejen de estar en problemado, dejen de estar peleando. Sin embargo, lo que se nos quiere decir es no caer en pánico y reconocer la soberanía de Dios. Mis amados, estaba viendo una historia, que hay una frase que se repite 365 veces en la Biblia. Una frase para cada día. Y es, no tenga miedo. No tenga miedo. Esa frase se repite 365 veces en la palabra. ¿Quién nos dice esto? Que debemos de aprender a vivir confiados. Debemos de aprender, hermanos, a estar tranquilos. Pero no solamente confiados, sino confiando en ¿quién? En Dios. Entonces aquí viene la segunda parte. La segunda parte es estar quietos y conocer que yo soy Dios, es despertar, dejar de temer y reconocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios, amado? Podemos interpretar este mandato de estar quietos y conocer que yo soy Dios por sí mismo, para que se lea más como, sal de ahí, despierta, deja de tener temor, reconoce quién es Dios. Amado, Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de mi vida. Amén. Diga conmigo, Dios está en control de mi vida. Él tiene el control. Entonces no tengo por qué desesperarme. Ahora si me voy a levantar, va a ser para actuar y hacer las cosas aún mejor todavía. En el caso nuestro. En el caso nuestro, amados, estar en un contexto diferente al que yo estoy acostumbrado, junto con mi esposa, me ha hecho llorar, me ha hecho sufrir. Pero cuando Dios me da esta palabra, cae como un bálsamo en mi corazón. Y me abraza y me acaricia y me bendice. ¿Cuál es tu problema? Pastor, tengo problemas con un hijo o con una hija. Quieto. Conoce quién es tu Dios. Algo va a hacer el Señor. Pastor, tengo problemas económicos. Quieta. Algo va a hacer Dios.
Pastor, estoy angustiado, tengo un problema con una familia, con un familiar. Tranquilo, tranquila. Conoce quién es tu Dios. Ahora, aquí viene esta parte. Cuando nosotros, ¿cómo conocemos a Dios nosotros? A través de la Escritura, amados. A través de la palabra. Buscamos y conocemos quién es Dios y nos encontramos en la Biblia que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios maravilloso, misericordioso. En la Biblia encontramos que es ese Dios que no nos juzga y nos tira al infierno. Es más, acabamos de leer ahorita en la mañana que Él no se complace con la muerte del impío. Al contrario, hace fiesta en el cielo cuando un alma se arrepiente y busca a Jesús. Oiga, qué interesante, aunque seamos malos, Dios no es así. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es especial, pero hay que buscarlo a través de la palabra. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esa quietud significa no relajarme y olvidarme y dejar que Dios haga lo que Él dice. No, esa quietud más bien es: hey, levántate, confía en Él, camina y haz lo que Dios ha dicho que debes hacer y punto. Es estar quietos, es no desesperarse, no angustiarse, sino todo lo contrario, confiar en Él. Dios va a hacer. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo lo podría parafrasear ahorita: disfruta del Señor, adora a Cristo, exáltalo a Él y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Yo le decía a alguien esta semana: ¿de qué le sirve que se preocupe por algo? ¿Lo va a solucionar? No. Entonces, en vez de preocuparse, de afligirse, mejor alabe al Señor, levante sus manos y adore a Dios, porque ¿sabe qué? Eso es lo que quiere el Señor. Y miremos ese salmo completo. El versículo 1 comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El libro de los Salmos es para el pueblo del Señor. Dígalo conmigo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe que hay mucha gente atribulada? Hermanos, ha estado atribulada en este momento, en este país, principalmente los hispanos. Pero si usted confía en el Señor, mi amado hermano, no tiene por qué preocuparse. Al final Dios tiene el control de su vida. Él conoce el término hasta del último día suyo. Podemos decirlo: gracias, Samuelito. No tenga miedo, camine. Es más, yo me atrevería a decirle en este momento a usted: mi amado hermano, lo voy a inspirar. Si usted necesita o quiere poner un negocio, no tenga miedo, póngalo. Que de irle mal no va a pasar. Pero si le fue mal, aprendió, y en la segunda vez ya no le va a ir mal, porque ya aprendió cómo es que le va a ir mal. Entonces lo va a hacer diferente. Vea las cosas de manera diferente, sabiendo quién está con usted. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que es, perdónenme, hermano, lo que voy a decir, yo tengo un Dios que es macizo. Yo tengo un Dios que es especial. Yo tengo un Dios que me da alegría, que me bendice, que me ayuda. Y no estoy diciendo porque tengo plata, no. Es cuando menos he tenido. Pero tengo un Dios maravilloso. Es un Dios tan especial, amado, que me comprende, que me ama, que me bendice, que me abraza. Y cuando yo estaba aún más angustiado todavía, se acercó y me habló, porque es un Dios personal. Amén, aleluya. El Dios que nosotros tenemos es un Dios personal, te conoce personalmente. Amén. Él conoce tus propias luchas, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo de ti. Ahora Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él.
Qué interesante. Él nos conoce a nosotros, pero Él desea, Él anhela que nosotros le conozcamos a Él. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Miren qué interesante. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, entonces estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. ¿Cuál es el problema? No se preocupe, no se aflija, que por afligirse no va a crecer más, por afanarse no va a crecer más. Dijo alguien por ahí, no, ¿cómo no? A lo ancho sí puede crecer, porque le va a dar desesperación y va a querer comer mucho. No, y aún para eso, mi amado, aún para eso, nosotros debemos de estar en paz. Dios tiene el control. Dígalo conmigo, Dios tiene el control. Ahora, ¿le has entregado el control de tu vida a Él? Esa sería una linda pregunta. Sigue el verso 4 al 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro Dios está con nosotros y será exaltado en todas las naciones. Amados, no tengan miedo. Confíen en Él y caminemos juntos. Es una enorme bendición poder confiar en el Rey. Los siguientes 3 versículos, que son los últimos versículos del Salmo 46, dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es tu guerra? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Tu vida sentimental? ¿Tu vida emocional? ¿Cuál es tu guerra? ¿Tu salud? Estad quietos y conocer que yo soy Dios, dice el Señor. No tengo cómo pagar, pastor. Algo va a hacer el Señor. Estoy seguro de ello. Amén, amén, aleluya. ¿Qué puede significar también estar quieto? Estar quieto también puede significar que nosotros podemos aprovechar y sobrecogernos en la presencia abrumadora de Dios. Yo le recomiendo a usted, mi amado, se lo digo por experiencia, se lo digo por experiencia personal. Levántese temprano en la mañana, una media hora antes de irse de lo acostumbrado. Levántese una media hora antes y quédese quieto delante de Dios. Trate de que sus emociones sean controladas por el Señor y verá la diferencia en su día a día. Verá cómo Dios va a actuar en su vida si usted le dedica un tiempo de quietud a Dios en las mañanas. Por algo Jesús se levantaba de madrugada e iba a orar. Por algo Jesús se hacía a un lado y se alejaba de la gente y se iba a lugares solos, Él solo, y oraba. Estad quietos, tranquilo. Busque la presencia de Dios en oración. Mujer, quizás de repente tu esposo se va a trabajar, te quedas en casa. Ve a dejar a los niños a la escuela. Quédate quieta, quédate en tu casa y dedícale un tiempo al Señor, a la oración, y verás la enorme diferencia. Y la segunda parte, mientras más conocimiento tengamos de Dios, la adoración va a fluir aún más todavía. Por eso recomendamos siempre, estudiemos la palabra, oremos y estudiemos la Biblia. Entre más conocimiento de Dios tenemos, la adoración va a fluir aún más todavía. Amén. Ahora, quietos en oración, eso también es acción.
Y no solamente quieto de pasividad, porque la oración es acción, es fe en acción. Cuando usted dedica su tiempo a orar a Dios, a comunicarse con Dios, amado hermano, también significa que los creyentes también tenemos tiempo para estar quietos y callados delante de Dios en oración. Eso es algo que los cristianos debemos hacer todos los días. Y tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Por lo tanto, estar quietos y conozcamos quién es el Señor. Si Jesús, que era Jesús, deseaba y anhelaba y estaba conectado con Dios, imagínense nosotros, simples mortales. Necesitamos aún más de Él. Amén. Y termino. ¿Qué más es el Salmo 46, verso 10? Consuelo. Claro que es consuelo. Y se lo digo por experiencia. Dios ha consolado mi vida y consolará la tuya también. Amén. Consolará la suya también. Dios es nuestro consuelo. Debemos encontrar un inmenso consuelo en el hecho de que Dios, nuestro Dios, es un refugio impenetrable. Nada te puede pasar si Dios no lo permite. Esta semana en los grupos familiares se predicó acerca de la búsqueda de Job. Job tenía todo. Tenía plata, tenía casas, tenía propiedades, haciendas, su esposa. Tenía todo, 10 hijos. Y un día el enemigo vino y le dijo: ¿has visto a tu siervo Job? ¿Y cómo no va a estar así? Si lo tienes rodeado, lo tienes protegido. Así, ¿quién no va a ser fiel? ¿Quién no va a ser leal? Y Dios le dio permiso al enemigo. Por eso lo que te sucede a ti no sucede de puro gusto. Deja que el que tiene el control de tu vida, Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a suceder. Y sabe que cuando tú termines de pasar ese proceso, vas a salir mejor todavía. Amén. Al final Job perdió sus 10 hijos así. Perdió sus 10 hijos, perdió su hacienda, perdió su casa. Y la misma vieja le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Además de feo, estás pobre. Bueno, eso ya lo digo yo, no lo dice la Biblia. Imagínense, la mujer, hermano, se rebeló. Y dijo, Job le contestó a la mujer: mujer fatua, ignorante, ¿sí? No tienes nada de conocimiento ni entiendes nada. Porque el rey del universo es el que gobierna todo. Y él se humilló delante de Dios. ¿Y qué pasó al final con Job? Dios le restituyó y le dio el doble. Hermanos, Dios le restituyó todo. ¿Sabe qué? Lo que tú estás viviendo en este momento, lo que puede estar pasando en este momento, Dios te va a restituir todo lo que tú has pensado y lo que has deseado. Pero hay que aprender a estar quietos y a confiar en Él, a conocerlo. Dios se asegurará de que su gloria sea conocida. Su palabra nos recuerda quién es Él y nos llama a adorarlo. Aquí está el desafío, en la última parte de este versículo. Y conocer que yo soy Dios. Debemos darle a conocer a la gente quién es Dios. Pero no podemos decirle a la gente que Dios es bueno y nosotros andamos en derrota. No podemos decirle a la gente que Dios es un Dios de consuelo si nosotros andamos angustiados. No podemos decirle a la gente que Dios salva si nosotros estamos perdidos. Nosotros le vamos a decir a la gente que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es especial, que Dios es maravilloso, cuando la gente mire en nuestra vida al mismo Dios. Que aunque estemos de repente, que no tengamos plata, porque ese es otro asunto, pero tampoco vamos a estar angustiados. Amén. Debemos aprender a confiar en Él. Quédate quieto y recuerda quién es Dios. Quédate quieto y deja de tener miedo. Quédate quieto y mira lo que Dios está haciendo. Quédate quieto y reconoce su grandeza. Quédate quieto y sabe que Dios está contigo. Quédate quieto y reconoce que el Dios Todopoderoso está de tu lado. Está de mi lado. Después de experimentar esto,
después de experimentar eso, díselo a la gente, díselo a tus vecinos, dile a tus vecinos quién es Dios. Comparte con tus vecinos quién es Dios. Cuando yo me convertí al Señor, allá por el año de 1994, escucha esto, me convertí al Señor allá por el año de 1994. Nunca podía estarme quieto. Ahí el Señor sí no pudo hacer nada conmigo, yo no entendía qué era eso. No pude quedarme quieto y comencé a evangelizar a todos mis amigos, mis vecinos. Comencé a hablarle a la gente de Jesús, qué es lo que había hecho Jesús conmigo. Y como yo no sabía cómo hablarle a la gente, yo le decía, mira, yo dejé de fumar, yo dejé de beber, yo dejé de drogarme, dejé esto, dejé lo otro. Solo eso decía. Cuando ya me enseñaron cómo era que tenía que predicar y evangelizar, hermanos, siempre eso quedó aquí en mi corazón. Porque conocí quién es Dios y ahora puedo decirle a los cuatro vientos quién es Él. Te hago una pregunta para terminar. ¿Ya experimentaste a Dios en tu corazón? ¿Ya estás disfrutando a Dios en tu corazón? Si ya lo experimentaste y ya lo estás disfrutando a Él, te desafío a que hables de Él con todo aquel que te encuentres en tu casa, en tu vecindario, en la calle, en tu trabajo. Habla de Él. En otras palabras, predica de Dios, predica de Jesús a todo aquel que puedas encontrarte. Porque en realidad solo Él puede darnos la paz y la tranquilidad. Cierra sus ojos. Y te voy a repreguntar nuevamente.